Bien, buenas tardes. Muchas gracias, alcalde, y muchas gracias a todos, rector, concejales, exconcejales, amigos y amigas, por vuestra presencia. Presentar a Manuel Peinado puede parecer redundante. Es un hombre harto conocido, es un hombre cabal, es un hombre con el que da gusto mantener cualquier conversación, cualquier tertulia. Yo tengo aquí preparado un pequeño currículum vitae resumido, porque los currículum vitae universitarios, ¿verdad, rector?, son kilométricos algunos de ellos, pero que nos permite vislumbrar una personalidad muy sugestiva y un nombre muy atrayente. Manuel Peinado Lorca, que nace en Granada en el año 53, es casi como Alcalá, no es más sitio para nacer en Granada tampoco. Es catedrático de la universidad, adscrito al Departamento de Ciencias de la Vida, se licenció en Granada en Ciencias Biológicas y el doctorado lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Él es catedrático de nuestra universidad por oposición desde 1988 y seguro que todos los máster que puede tener son como deben ser. Él ha sido además profesor e investigador visitante de la Universidad Autónoma de la Baja California, en la Universidad de Guadalajara, en México, del Pomona College y de las Universidades Davis y San Diego, estas tres últimas en California, e imparte docencia teórica y política en las facultades de Biología y Ciencias Ambientales y es al mismo tiempo investigador en el Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. En la Universidad de Alcalá él ha tenido un compromiso y una gestión académica importante. Ha sido secretario general de la misma, secretario también del Consejo Social, vicerrector de investigación y director del Departamento de Biología Vegetal y durante algunos años fue representante de los profesores, adjuntos, ayudantes y catedráticos en el claustro. En la actualidad dirige la Cátedra de Medio Ambiente y es consejero del Instituto de Estudios Norteamericanos. Pero esa función docente e investigadora no le impide asumir compromisos ideológicos a los que siempre ha hecho frente con dignidad, con responsabilidad y con eficacia. Él es responsable de la Comisión de Biodiversidad del Partido Socialista Obrero Español, de su Comité Federal, y es miembro de la Comisión Asesora para la Transición Ecológica de la Economía de la Secretaría General del PSOE. Su especialidad como investigador es el estudio de la vegetación en Norteamérica, donde ha llevado a cabo más de una veintena de expediciones científicas. Que un científico español lleve a cabo en los Estados Unidos más de 20 expediciones científicas, yo creo que dice mucho de su calidad intelectual y de su calidad profesional. Expediciones científicas que las ha venido desarrollando desde 1989 hasta 2017, es decir, hasta ahora. Ha sido además responsable de un equipo de investigación que ha obtenido más de 20 proyectos de investigación, todas ellas en convocatorias públicas, y ha sido responsable de más de una cincuentena de contratos con diferentes administraciones públicas y empresas. Ha dirigido 11 tesis doctorales y ha sido tutor de varios becarios y ha formado a 5 doctores que en la actualidad son profesores titulares de universidades públicas. Desde el año 13, desde 2013, es asesor científico en la elaboración de la clarificación de la vegetación de los Estados Unidos y que actualmente desarrolla el Gobierno americano. Ese compromiso suyo con la defensa del medio ambiente le ha llevado a ser asesor del Post-Carbon Instituto de Santa Rosa, en California, y ser un firme opositor de ese que él denomina en una de sus participaciones en algunos libros que este instituto, el Post-Carbon Instituto de Santa Rosa, en California, ha venido publicando contra ese timo que él lo llama el timo del fracking. Perfora, chico, perfora, perforando cada vez más, fracking, el bálsamo milagroso, fracking, vaya timo, y fracking, el espectro que sobrevuela Europa, que le ha llevado a ese compromiso una vez más con la defensa del medio ambiente.
Es además revisor habitual de varias revistas científicas internacionales y ha publicado más de 12 libros, 96 artículos científicos y más de 500 artículos de divulgación y opinión en periódicos y revistas. Estoy haciendo mención al resumen de su currículum. Yo creo que hay evidentes datos de su calidad investigadora. Ha publicado muchos libros. El paisaje vegetal de Castilla-La Mancha, la naturaleza de Castilla-La Mancha, sobre esto y aquello, escrito bajo el reloj de este ayuntamiento, la vegetación en España, la vegetación en Sierra Nevada, y ha traducido del italiano un libro muy interesante del profesor Bettini, titulado Elementos de ecología urbana. En los años 99 o 2000, mi relación con Manuel data de hace ya bastantes años, la revista Claves, la revista intelectual Claves, me pidió que hiciera una reseña de este trabajo de Manuel Peinado. Ya sabéis que cuando hacéis una reseña en una revista científica o intelectual, te vienen tasadas las palabras. Es como ahora los famosos 140 caracteres. Te dicen, el artículo, la reseña no puede tener más de 220 palabras. A mí, que soy bastante barroco, tanto hablando como escribiendo, me fue imposible encontrar el límite de las 220 palabras. Y al final se lo mandé y les dije, haced lo que os parezca, me veo incapaz de suprimir cualquier párrafo. Afortunadamente para mí lo publicaron íntegro. Y en ese artículo, en esa traducción que hizo Manuel Peinado del magnífico trabajo de ecología urbana del profesor Bettini, yo ya señalaba que con harta frecuencia, y luego haré una incidencia en eso referida a este libro, las notas al pie de página de Manuel Peinado son con harta frecuencia mucho más interesantes que los libros que él traduce o que en los libros en que él colabora. Y por contar un daño quizá que pueda parecer anecdótico y que a mí me ha sorprendido y que denota hasta dónde llegan sus investigaciones, en este libro que hoy presenta él, Manuel Peinado, nos relata cuándo llegan a los Estados Unidos las primeras abejas mielíferas, dónde se instalan, en qué jardín montan su colmena. Y no bastándole eso, nos dice hasta cómo se llama la señora que era la dueña del jardín. Bueno, pues esas son las notas harto interesantes, curiosas, entre otras cosas que publica Manuel. Y hoy nos trae aquí este trabajo de Washington Irving. Y estos trabajos, todos ellos, hacen de Manolo un naturalista, un hombre preocupado por el medio ambiente, en línea con todos aquellos precursores que de forma denodada han venido luchando por la defensa del medio ambiente. En una línea que ya iniciara en el siglo XVII el naturalista y zoólogo británico John Ray, que con su libro La sabiduría de Dios, publicada entonces, abre todo un camino de estudio y un despegue de las ciencias biológicas en los siglos XVIII y XIX. Camino que andarían después, entre otros, Charles Darwin, John Muir, que además, llevado de su anhelo en la defensa del medio ambiente, es el que lucha por conservar el parque californiano Yosemite, que ya en 1863 el presidente Abraham Lincoln había declarado parque natural, y es al mismo tiempo también John Muir el que defiende la creación en 1890 del parque de Yellowstone. Junto a ellos en la historia, Ralph Emerson, y evidentemente es imposible olvidar, no mencionar o soslayar al gran Thoreau. Thoreau, con su trabajo, con su libro Walden, abre todo un camino en su Massachusetts natal, en la ciudad de Concord, donde la cabaña que habitó, destruida la original y rehecha una nueva, se ha convertido en un lugar de peregrinación de todos los ecologistas y de todos los amantes del medio ambiente que disfrutan de eso que en los Estados Unidos llaman el verano indio, en esos bosques de Massachusetts que pasan del color verde a ese rojo fascinante de la naturaleza. En el lago de Walden, el título de la novela, el título de su trabajo, hace mención al lago. En esa batalla se encuentra Manuel Peinado, una batalla que nos concierne a todos y a todas. Hace pocos días, en un medio de comunicación nacional, venía un dato que me pareció a mí sobrecogedor. La polución asfixia a la economía. El coste de la polución en estos momentos supera casi los 4 billones de euros, lo que supone más del 6% de la riqueza del planeta. Eso es lo que nos estamos jugando. Y eso es
con lo que Manuel Peinado está contribuyendo en esa batalla con su aportación científica. Y puesto que estamos en Alcalá, y también nos lo trae a relación, y puesto que estamos además en unos días en que conmemoramos, que no celebramos, se celebra la alegría, la muerte de un autor como Miguel de Cervantes o Shakespeare, no se puede celebrar, se puede conmemorar, traer a la memoria, en que conmemoramos el fallecimiento de Cervantes, también Manuel Peinado nos aproxima en este trabajo, en sus notas, a dos personajes singulares a los que en Alcalá debemos estar siempre agradecidos. Sería la primera de ellas Maria Shelley, la viuda del gran poeta de Percy Shelley, el gran poeta inglés, que fue amante, es un dato que desconocí y que Manolo me lo descubre, que fue amante de Washington Irving. Pero es que Maria Shelley no es solamente la que en aquel verano seco y caduco, en aquel fin de semana en Ginebra, en que junto con Lord Byron y con el médico de el doctor Polidori, se propusieron crear unos cuentos, del que Maria Shelley sacó su Frankenstein y del que el doctor Polidori sacó los vampiros, que permanecen como dos hitos de la literatura de terror. Lord Byron no hizo nada. Esta Maria Shelley es ni más ni menos, y esto os va a gustar a las mujeres que andáis aquí, autora de un Wollstonecraft, se llamaba su madre, es autora de un trabajo en 1792, que se titula Vindicación de los derechos de la mujer, y que es la primera obra en el mundo que exige y que habla del mismo derecho a la educación de la mujer y del hombre, 1792. Pero Maria Shelley no se queda ahí en lo que atañe a nosotros. Maria Shelley en los últimos años de su vida se dedicó a escribir la vida de literatos famosos, de novelistas conocidos, en una serie que lo llama Biography Life, y que se vende como fascículos, como periódicos volanteros en distintos lugares de los Estados Unidos. Pues bien, en esa serie de literatos famosos tiene un trabajo muy sugestivo, porque escribe la biografía de Miguel de Cervantes y de Lope, que ha permanecido inédito hasta hace 2 años en que la editorial Calambur publicó, bajo un sugestivo título, Cervantes y Lope, vidas paralelas, este trabajo de Maria Shelley. Y en el inicio de su biografía, permitidme que lo lea, dice: es seguro que todos aquellos capaces de sentir un interés generoso por el destino de un genio se lanzarán con viva curiosidad a las páginas que lleven el nombre de Cervantes. Ni siquiera Shakespeare goza de una reputación tan universal. Esto lo dice una inglesa, no lo dice una española. Y el otro personaje, próximo a Washington Irving, próximo a nosotros, a la tradición cervantina complutense, al que nos lleva Manuel Peinado, es a uno de los amigos que en los 3 años que Washington Irving pasó de embajador de los Estados Unidos en España, y del que sale, entre otros, como sabéis, los cuentos de la Alhambra, etc., es Martín Fernández de Navarrete. Martín Fernández de Navarrete es un intelectual, jurista, polígrafo, filósofo, muy comprometido con la Ilustración, amigo de Jovellanos, un hombre importante en nuestro siglo XIX. Y este hombre salta como con un resorte cuando es conocedor de que hacía años, en 1738, Lord Carteret, un adinerado noble inglés, aporta 12.500 libras, una fortuna de la época, 12.500 libras esterlinas, para publicar El Quijote, que hasta entonces llevaba unos años sumido en la ignorancia y en el desinterés del público. Y publica El Quijote en 4 tomos maravillosos, que además los edita la editorial Thomson, inglesa, que es la que editaba los títulos de Milton, de Shakespeare, de las grandes cubres de la literatura inglesa. En España existen pocos ejemplares de este trabajo excepcional, y uno, rector, lo posee la Biblioteca Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, donde en el ex libris de la obra pone procedente del Colegio Mayor San Ildefonso de Alcalá. Es, por lo tanto, una prueba más del terrible, pavoroso e injusto expolio que sufrió no solo nuestra universidad, sino también nuestra ciudad en la marcha de la misma, de la universidad. Pues mire, Fernández Navarrete escribe en 1819 una vida
de Miguel de Cervantes Saavedra. Y una vida en la que, una biografía en la que, disputando lo que el Quijote de Lord Carteret, que va acompañado de una biografía cervantina de Gregorio Mayana y Siscar, en la que dice que Miguel de Cervantes ha nacido en Madrid, Martín Fernández de Navarrete, apoyándose en los trabajos de Edo y del padre Sarmiento, descubre y dice y manifiesta y afirma que Cervantes nace en Alcalá de Henares. Y nos dice además algo más. Nos saca el nombre del cura párroco de la parroquia de Santa María que encuentra la partida bautismal de Cervantes. Digamos aquí su nombre, porque pocas veces se ha hablado de él. El doctor Sebastián García y Calvo es al que le debe Alcalá la prueba irrefutable del nacimiento cervantino. Y él dice que frente a cualquier otra pretensión, dice Navarrete, verdad que hallándose comprobado y demostrado del modo más auténtico y convincente, deja por consecuencia desvanecidas y sin valor alguno las pretensiones de Madrid, de Sevilla, de Lucena, de Toledo, de Esquivias, de Alcázar de San Juan y Consuegra, que aspiraron algún tiempo a la gloria de haber sido cuna de hijo tan ilustre. Todo esto, pues algunas cosas añadidas de Micoleto, es lo que nos descubre Manuel Peinado en este libro, en el que nos descubre a su vez un personaje singular, Washington Irving, el primer escritor americano capaz de vivir de su propia obra, que pasó largo tiempo en un periplo europeo en la que le hizo ser amigo de las grandes firmas del tiempo, Charles Dickens, Walter Scott, quien nos recuerda el Ivanhoe de nuestra juventud, y que cuando llega a los Estados Unidos se encuentra en la necesidad de americanizar de alguna forma su trabajo para demostrar a los americanos que él se seguía sintiendo americano en ese proceso de la independencia americana años después, en la que se vivían la exaltación de los sentimientos nacionalistas de los Estados Unidos de América. Cuando publica este libro, cuando llega a Nueva York, primero Washington Irving, es tal la aclamación que le produce la gente que le ofrecen entrar en el gobierno, que le ofrecen la alcaldía de Nueva York, a la que él rechaza, entre otras cosas, para hacer este viaje fascinante del que Manuel Peinado os hablará. Libro publicado en aquellos años, por lo tanto, en el siglo XIX, estamos hablando, en el que en un año, al año de su publicación, ya se habían vendido más de 100.000 ejemplares. Más de 100.000 ejemplares. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que hoy denominaremos un auténtico bestseller literario. Y yo voy a terminar. Y voy a terminar afirmando algo sobre Manuel Peinado. Porque algunos pensaréis, no ha dicho que fue alcalde de Alcalá. No lo he dicho porque lo quería decir al final. Manuel Peinado fue alcalde de Alcalá entre 1999 y 2003. Fue un excelente alcalde. Yo sostengo que hasta ahora, y habitualmente se dice, es un hombre muy culto, es una mujer muy culta, sabe mucho de historia, de literatura, de arte, pero desde el exabrupto unamuniano no hace falta saber de ciencias para ser culto. Y un hombre culto no es aquel que ignora todo de las ciencias. Manuel Peinado es un hombre, un gran lector, un buen escritor, que conoce la literatura, que conoce la historia y que conoce las ciencias experimentales. Es algo más que un hombre culto, es un hombre sabio. Y si me permitís en esto un cierto conocimiento de causa, yo vendría a decir y a afirmar en este salón con toda la solemnidad que de 2015 para atrás, para no meterte a ti, Javier, es en los últimos 80 o 90 años el alcalde más ilustrado que ha tenido la ciudad. Eso tenemos todos que tenerlo absolutamente claro. Y voy a terminar dándoos dos consejos. Nuestro ínclito presidente ha puesto de moda el refrán de consejos vendo que para mí no tengo. Yo no os voy a vender los consejos, os los voy a regalar, pero para mí sí los he tenido. El primero sería que compraseis el libro. La editorial de Rata Nature, muy sesgada hacia los temas medioambientales, ha hecho un gran esfuerzo en la edición y en la publicación del libro. Y el segundo es que lo leáis, pero que leáis las notas. Sé que es incómodo en un libro en que las notas no vienen a pie de página
ir hasta el final, volver al principio, volver a irse al final, volver al principio, pero es absolutamente imprescindible leer las notas peinadianas que acompañan a la obra irviniana. Absolutamente necesario. Y estoy seguro de que si seguís estos dos consejos me lo vais a agradecer, como yo os agradezco vuestra paciencia, vuestra cordialidad y vuestra presencia. Muchas gracias. Buenas tardes, qué vergüenza me hace pasar Curro, que sobre todo me quiere. me quiere él también, que ha pasado, como está pasando Javier, por ese potro de tortura, aunque, dada la falta de financiación de los ayuntamientos, querido alcalde, conviene ponerle muelles a este asiento en el que estaba. Soy bajito. Parezco muy bajito, cuando estaba ahí parecía más alto. Señor rector, muchas gracias por estar aquí. Hay aquí, sobre todo, muchos amigos, gente a la que le tengo afecto, antiguos colaboradores, concejales y, sin embargo, amigos, tenientes de alcalde y, sin embargo, amigos y gente, bueno, pues que lo hemos pasado aquí. Todos sabemos los buenos ratos que se pasan aquí, los malos ratos que se pasan aquí, cuando me preguntan a mí que qué tal mi experiencia como alcalde, digo irrepetible. Y cada uno que se afane irrepetible. Así es, ¿no? Es mejor estar en la trastienda haciendo cosas, salvo que uno tenga mucha vocación política, sea buen político, y yo no fui buen político, aunque quizá fuera buen gestor, como muchos se encargan de repetirme, algunos con buena idea y otros con mala leche. Os voy a contar simplemente bueno, yo, como soy natural de Granada, algo conozco de Washington Irving. Si alguno ha leído los cuentos de la Alhambra, las leyendas que cuenta Washington Irving eran los cuentos que nos contaban a los niños de Granada. Cuentos relacionados con fantasmas de la Alhambra, con moros que escondían ollas de oro. Todo ese tipo de cosas eran las leyendas que luego rescata Washington Irving a la primera mitad del siglo XIX, y hace con ella los cuentos de la Alhambra. Para hacernos una idea de lo que era Washington Irving en su época, fue el primer escritor profesional de Estados Unidos, el primero que vivió de la pluma, como él decía, y tiene por ahí una frase muy graciosa que dice: se han extrañado en Europa de ver que un americano usa la pluma y no la lleva en el pelo, porque los tenían a los americanos de entonces, y sobre todo con la propaganda inglesa en contra de los que habían obtenido su independencia, como unos salvajes. Los cuentos de la Alhambra, que se publica en 1825, le significan unos ingresos como adelanto a Washington Irving de $10.000, que eso puede ser una cantidad ridícula. Descontada la inflación, son $250.000 actuales, lo cual quiere decir que era un escritor de una enorme fama. El mismo año, gracias a los estudios de Fernández Navarrete, a los estudios sobre la Marina Española y sobre Colón de Fernández Navarrete, que Washington Irving viene a Madrid como agregado cultural a la embajada, sobre todo para traducir ese libro, publica la biografía de Colón en 4 volúmenes, que no es poco, y recibe un adelanto equivalente a $350.000 actuales. Quiero decir que era un escritor de muchísimo éxito, un escritor que vendía mucho, un hombre de mundo, un hombre, como casi todos los grandes hombres, con un expediente académico escolar regular, pero que luego lee, aprende, viaja, se hace corresponsal de sus hermanos que tenían un negocio de importación, y gracias a ello va a Londres y viaja por Europa. Era un hombre también profundamente conservador, yo creo que como todos los románticos, y que obtiene puestos de confianza en las embajadas en Europa, no tanto por lo que servía como diplomático, sino porque pasaba por apuros económicos. Vivía al día, cobraba estos dinerales, se compraba una casa, se iba de viaje, se gastaba la fortuna
y sus amigos en Washington lo sacaban del apuro nombrándolo embajador, como cuando estuvo de embajador en España, motivado por una crisis económica, vino a España porque se había arruinado creando o edificando su casa de Sunnyside, y haciendo malas inversiones en los ferrocarriles. Y viene en una época muy curiosa a España, porque estaba la regencia de Espartero. Lo digo, Javier, porque Espartero, cuando se hace con la regencia, es porque saca de España a la regente María Cristina, que había propulsado, de acuerdo con su primer ministro, la que vino a llamarse Ley de los Ayuntamientos, que Washington Irving, en sus informes a Washington, dice que no lo entiende, porque según esa ley de ayuntamientos se le quitaba a los vecinos la potestad de elegir a los alcaldes para que los eligiera directamente el gobierno. El Espartero, que era espadón, pero espadón progresista, se opone a ello, se niega a refrendar a que la reina refrende, la reina regente refrende la ley, y la reina se va al exilio con su marrullería, porque María Cristina era profundamente marrullera y hizo su fortuna especulando urbanísticamente con el marqués de Salamanca, entre otros. Espartero llega al poder, Washington Irving le presenta sus credenciales y al año siguiente Narváez, O'Donnell y Serrano, que luego fue amante de Isabel II, lo quitan del poder y tiene que irse al exilio el que había sido el duque de la Victoria porque había ganado las guerras carlistas. Ese libro de Washington Irving, el libro que yo he traducido, surge de la curiosidad y de un viaje que hice con mi hijo a Nueva York en el año 2011, y en una librería de viejo me tropecé con este libro, que es una edición original de 1835 de Un viaje por las praderas, que es el nombre original del libro. Luego la editorial, yo creo que con buen criterio, puesto que las editoriales tienen que poner el plato sobre la mesa todos los días, le ha puesto La frontera salvaje, que es un nombre más comercial. Bueno, pues este libro, que es el original de 1835, que está comprado, tiene los nombres puestos de un emigrante alemán, una emigrante alemana que va a Estados Unidos y se compra este librito, y yo me imagino que lo llevó desde donde lo compró en Nueva Orleans, que era donde llevaban los barcos, en su camino hacia los nuevos Estados Unidos que se estaban formando. Este librito, que compré en una librería de viejo, lo compré porque era de Washington Irving, no sabía siquiera si estaba traducido al español. No está traducido al español, como otros dos que ahora comentaré. Bueno, pues este librito, que era un libro de bolsillo para la época, un libro popular, se publica en 1835, creo recordar que en la primavera, en abril. Se hace una edición por la que Washington Irving recibe $1.500 de adelanto y por la venta de los 5.000 primeros ejemplares. Es decir, que recibe aproximadamente unos $40.000 simplemente por haber escrito el libro. A continuación, como ha mencionado Curro, se vende extraordinariamente bien, y el primer año, como derechos de autor, Irving recibe por este librito y por sus sucesivas ediciones casi $600.000 al cambio actual. Como traductor, yo hubiera sido incapaz de traducir, por ejemplo, si hubiera estado inédito, copiarlo sí, copiar y publicarlo puede hacer cualquiera, como vemos a diario en los periódicos. Pero yo no hubiera sido incapaz de traducir del original, por ejemplo, los cuentos de la Alhambra, porque es un lenguaje de un escritor romántico muy barroco, muy rebuscado, con mucha hipérbole, con mucha metáfora. Y, sin embargo, estos libritos que Washington Irving escribe a raíz de su vuelta a Estados Unidos, él está 17 años fuera de Estados Unidos, fue la época en que ejerció como agregado cultural en la Embajada de España, luego más tarde vino como embajador. Cuando Washington Irving vuelve a Estados Unidos, se encuentra un país completamente cambiado. Él nace cuando termina la Guerra de Independencia de Estados Unidos y muere justamente antes de que empiece la Guerra de Secesión, de manera que vive un periodo de 70 y tantos años en el cual se construye el país. Y la construcción de Estados Unidos es tremenda. Yo no conozco otro caso de un país que haya crecido tanto gastando menos pólvora, salvo asesinando indios. Eso sí. Él deja un país pequeño, las 13 colonias americanas. Cuando vuelve, Napoleón le ha vendido la Luisiana
al presidente Jefferson, la Luisiana, para hacernos una idea cabal, son 2.500.000 kilómetros cuadrados, con lo cual el país se expande desde la costa atlántica por todo el centro de Estados Unidos y se encuentra en las Rocosas, porque de las Rocosas hacia el Pacífico estaban los españoles, estaban en California, estaban los rusos en Alaska y había dominio inglés en Oregón y Washington. De todas formas, el país, desde que Washington Irving lo deja y vuelve, ha triplicado su población y ha triplicado su territorio. Y se da cuenta de que lo que le había producido éxito en Europa y le había producido un gran recibimiento en Estados Unidos, cuando él llega, su barco llega al puerto de Nueva York, lo recibe el ayuntamiento en pleno, lo recibe una multitud, le dan cenas de homenaje, luego el presidente Jackson lo invita a una cena de honor en Washington, pero él se da cuenta de que el país ha cambiado completamente y de lo que el público demanda ya no son esas novelas barrocas y románticas, sino lo que necesita son libros sobre el Far West, sobre la conquista del oeste, sobre la expansión, sobre los exploradores de la caballería, que los había perdidos por todo el país, un país desconocido, gente a caballo, solitaria, tramperos, topógrafos del ejército, etcétera, etcétera. Y entonces decide americanizar su literatura y le surge una oportunidad muy buena cuando viaja en el vapor que lo traía de Europa. Conoce a un conde francés, el conde Pourtalès, que tenía 20 años, era un muchacho que viajaba con su preceptor. El padre de Pourtalès había sido general del ejército napoleónico, una familia con mucha fortuna suiza, y viene a pasar una temporada con su preceptor a conocer América. Se conocen en el barco y luego, cuando están viajando por Estados Unidos, conocen al que acababa de ser nombrado comisionado de asuntos indios, un juez de Connecticut que lo nombran comisionado de asuntos indios para que vaya a inspeccionar los problemas que había en lo que hoy es Oklahoma. Los Estados Unidos fueron sacando tribus indias y las iban llevando cada vez más al oeste. Y al final las juntaron a todas en lo que se llamaba el territorio indio, que parecía que iba a ser su destino definitivo. Las tribus indias no tenían nada que ver las unas con las otras. Había indios pacíficos y había indios feroces. Entre los indios feroces estaban los comanches, que habían castigado al Imperio Español desde Nuevo México hasta Texas. Eran unos indios ecuestres, indios a caballo, indios que dominaban la caballería, la montura extraordinariamente y que asolaban todo el territorio. Esa mezcla allí es explosiva. Entonces comisionan al juez Ellsworth para que vaya a inspeccionar qué estaba pasando allí. Y Irving ve la oportunidad de unirse a esa expedición. Esa expedición es la que provoca su viaje de 30 y tantos días, con lo que es el embrión de la caballería americana, la que luego John Ford eleva a mítica. El cuerpo de caballería de Estados Unidos se crea después de un debate en el Senado en el que se dice, vamos a ver, si nuestras costas están asoladas por los piratas y tenemos barcos guardacostas para que nos defiendan, ahora tenemos un nuevo mar de pradera en el interior lleno de piratas, que son los indios, vamos a crear nuestros guardacostas interiores. Y se crea un desastre inicialmente de cuerpo, que son los Rangers. A esa primera expedición de los Rangers a territorio indio se incorpora Washington Irving. Entonces, con un lenguaje muy sencillo, él lo que va haciendo son retratos, fotografías a papel de lo que fue aquella expedición. Y esa expedición, desde el punto de vista militar, no resolvieron absolutamente nada. Los indios se las apañaron para que no les vieran el pelo y se dedican a pasar el día cortando árboles, arrancando lo que ha dicho Curro, de ahí me viene lo del interés de las abejas. Las abejas son europeas, pero llegan en algún momento a América y ya estaban cuando estaba Washington Irving. De manera que no se le pueden llamar militares, eran cuerpos análogos como al Somatén, que había por aquí antes, o los Migueletes en Sierra Morena, cuerpos civiles militarizados. Ahí nace el embrión de la caballería y Washington Irving es el primer escritor americano que acompaña a la caballería de Estados Unidos en un periplo corto por el territorio de lo que hoy es Oklahoma. Luego escribe otros 2 libros que, si la Seguridad Social me da salud, pretendo traducir en el futuro, que son Astoria, dedicada a Astor. Astor era un millonario de su época que vivía del negocio peletero
y le paga un pastizal a Washington Irving para que escriba una elegía de su compañía. Y escribe una novela que se llama Astoria, que es también fantástica, por lo menos en su lectura superficial, aunque me vaya a dar mucha guerra este verano cuando me ponga a traducir. Y luego hace un tercer libro que se llama Las aventuras del capitán Bonneville del Ejército de Estados Unidos por las Rocosas y el Far West. El Ejército de Estados Unidos tenía militares que voluntariamente se presentaban para ir a explorar. Tenían que buscarse hasta la financiación y luego se iban a explorar con un pequeño retén, como hicieron Lewis y Clark, y este Bonneville, que era un militar de origen francés, lo hace y tiene unas aventuras fantásticas por las Rocosas, que eran un territorio absolutamente desconocido, que estaban muy interesados en cartografiar para ver los recursos del territorio para luego expandirse. De manera que la misión de esos topógrafos era explorar, pero al mismo tiempo levantar mapas geológicos, mapas de minería, mapas de recursos, para hacerlas llegar hasta Washington y favorecer la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. De manera que esos 3 libros son una trilogía que no está traducida al español, como tampoco está traducida a otros idiomas. Este está traducido al francés, los otros 2 no, porque no tenían interés fuera de Estados Unidos. Tenían más interés las novelas que entonces empiezan a escribir los competidores de Washington Irving, que lo hacen decaer a él en popularidad, que son, algunos se han mencionado aquí, son, por ejemplo, Melville con Moby Dick, es, por ejemplo, Fenimore Cooper con El último mohicano, bueno, y otros muchos, Mark Twain, Alan Poe, todos esos son los que están entonces de moda. Washington Irving intenta reconvertirse, lo consigue, vende mucho, se retira a la casa que se hace, se arruina, lo rescatan mandándolo de embajador a España, se viene de embajador a España en los tiempos de Espartero, en aquella España convulsa, y luego vuelve a morir a Estados Unidos y vuelve a sus orígenes. Porque entonces lo que hace es, se deja de estos libros americanos, digamos, de novela popular, y escribe la mejor biografía que existe del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Aquello le lleva un esfuerzo enorme y muere con 79 años, me parece que es, en su casa de Sunnyside, en Tarrytown, y pide que sea enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, que es el cementerio de la leyenda del hombre sin cabeza o la leyenda del Sleepy Hollow, que le había hecho también, cuando lo escribe en sus libros de apuntes, uno de sus cuentos más populares del mundo. Ya para terminar, y pues me estoy acordando ahora, a la posteridad han pasado cosas de Washington Irving que no sabemos. Por ejemplo, el mito de Santa Claus se debe a Washington Irving. Washington Irving, en sus historias de Nueva York, se inventa un viejo de barba blanca que traía regalos en Navidad. Y aquello coge tal popularidad, para que nos hagamos una idea de lo que era entonces, que se ha quedado como el mito de Santa Claus, que luego viste de rojo la Coca-Cola y hace enormemente popular. Y Washington Irving también por decirlo así, el nombre de Gotham, que los cinéfilos relacionarán con Batman. Nueva York, en las películas o en las novelas de Batman, se llama Gotham. Eso es un cuento que rescata Washington Irving. Los sabios de Gotham era un pueblo, como podía ser un Alcalá en aquella época, en el siglo XIII o XIV, por el cual cuando pasaba un rey arruinaba al pueblo, porque instalaba allí, hacía cortes, los nobles hacían de las suyas, saqueaba al pueblo, y entonces los sabios de Gotham pasaban por ser los tontos de Gotham, como ese que decía, mira si será tonto el de mi pueblo, que le dan una moneda de 2 euros y una de 1 euro y siempre coge la de 1 euro. Pues los sabios de Gotham, los tontos de Gotham, cuando llegaron la embajada, los adelantados del rey, se hicieron el idiota y hacían barbaridades y tal. ¿Cómo vamos a poner aquí la corte? Vámonos de Gotham. Y eso se lo aplica Washington Irving a los neoyorquinos, a los que también les llama Nick, que es un apodo holandés. Si alguna vez veis a los que les gusta el baloncesto, sabéis que el equipo de baloncesto de Nueva York son los Knicks. Ese nombre se debe también a Washington Irving. Yo estoy sobre todo contento por estar aquí con vosotros y por saber que Washington Irving no puede protestar de mi mala traducción, porque no hay traductor que no sea traidor. Muchas gracias porque estáis aquí.
Pues al principio no lo he hecho, pero sí quiero hacer ahora algunos reconocimientos de las personas que os acompañan, porque están aquí por cariño hacia vosotros, hacia Manolo, hacia Curro. Tenemos aquí a Luis Oremachota, a Javier Ocaña, a Rafael García Poveda, a Juan Luis Aguirre, colaboradores en su momento de Manuel Peinado, los concejales actuales, a Alberto Blázquez, a Diana Díaz del Pozo, a Olga, y la presencia del rector, al que agradezco mucho, que le hemos ofrecido estar en presidencia, pero ha preferido estar ahí disfrutando como uno más, pero que tenemos una gran relación y una gran necesidad de que nuestras dos instituciones pues se entiendan por el bien de la ciudad, y agradeciendo muchísimo tu presencia en el Salón de Plenos. Ya puestos a hacer la pelota, como lo ha hecho Curro a Manolo Peinado, pues yo he de decir que para hablar de ilustrados, pues creo que estoy escoltado de los dos alcaldes más ilustrados, sin duda alguna, de la transición a esta época y de largo. Y no voy a competir en ello. Cuando uno es muy bajito, pues no debe competir en baloncesto. Pues yo no puedo competir a ilustrados porque perdería por goleada con estas dos personas que me rodean y que tienen tantos conocimientos. Yo soy más de plantearme preguntas muchas veces que de encontrar respuestas, y desde luego este libro creo que es un libro importante y un libro que también nos hace preguntarnos cosas. Quiero empezar por el final, por el colofón del libro, que viene a decir, y quien lo tenga lo verá, habla de los bisontes y habla cómo este ejemplar, esta edición, se hace 120 años después de que... que empieza a ver mal también a mi edad. Sí. Del exterminio de más de 60 millones de animales, de bisontes, y que sobrevivieron solo 23 que se refugiaron en Yellowstone, en el Parque Nacional, y que pasó de ser el animal terrestre más numeroso del planeta, el bisonte, a prácticamente desaparecer, cortesía, una vez más, del sabio bípedo implume. Ese es el colofón del libro. Y la pregunta, yo creo, la reflexión que te lleva a esto es ¿qué pensarían los bisontes unos años antes? No se esperaban ser exterminados. Pero también probablemente esos indios de los que hablaba Manolo, pues no pensaban que iba a colapsar su civilización. Es decir, que lo que le pasó a los bisontes, que casi desaparecen, menos los pocos que se refugiaron en un parque nacional, y ahora pues son 5.000 ejemplares descendientes de 23 bisontes originales, pues tampoco lo pensaron los indios de las praderas, probablemente tampoco los romanos, que tenían unas ciudades en las que te encontrabas igual de cómodo en Complutum que en Palmira o que en Londres, porque había los mismos elementos institucionales, y de repente se colapsó y pasamos una etapa de oscuridad. Y yo quiero traer esto como reflexión de que no sabemos exactamente dónde estamos en estos momentos, si como esos indios que eran felices en las praderas y terminaron, o como algo nuevo que van a hacer y que va a ser más positivo. Y por eso también me llama mucho la atención, igual que he empezado con el colofón del libro, con la portada del libro. Una portada que cuando la vi el otro día, pues creo que me recordaba pues la imagen de Washington Irving, una secuoya, un caballo, pero luego aquí hay un esqueleto. Y yo creo que está muy bien elegida la portada, porque bien podría ser la portada que rememora lo que vio Washington Irving en el siglo XIX, o a lo mejor es una portada del futuro en el que queda algún caballo vivo y los hombres ya estamos aquí, rodeados de la naturaleza que hemos dejado después de nuestro paso. Por lo tanto, creo que es un libro que viene del pasado para recordarnos el futuro y para recordarnos que lo que tenemos entre manos es algo muy importante, y que realmente yo creo que ninguno de los que estamos aquí sabemos muy bien dónde estamos exactamente, si en el final de una civilización que ha tenido muchas luces y algunas sombras, o en el inicio de algo que puede ser mejor si nos esforzamos. Ahora mismo en la calle estáis escuchando gritos, hay personas manifestándose con toda la normalidad que se debe hacer una manifestación por la sentencia que ha habido sobre la violación de la manada sobre una chica. Pues es el signo de los tiempos, cosas que nos ocurren, que nos interrogan, con las que discrepamos, con las que podemos no discrepar, en este caso yo creo que discrepamos, evidentemente, y que nos llaman a pensar, igual que le llamaban a pensar a Washington Irving, sobre esa frontera salvaje que nos separa muchas veces lo civilizado de lo no civilizado. Yo no añado nada más, simplemente agradeceros de todo corazón el que hayáis elegido este salón de plenos, Manolo, Curro, porque es vuestro salón de plenos, porque vosotros habéis aportado vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestra inteligencia para que Alcalá sea una ciudad mejor de lo que era, y en eso estamos todos, desde el último vecino que acaba de llegar a la ciudad hasta el más garrapiñado de la ciudad, en intentar que esto mejore y que vayamos adelante. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado para dar cariño y calor a estas dos personas, y se levanta la sesión. Muchas gracias.